Ahora vamos a ver las medidas que sí son clínicas, que hacen referencia al valor predictivo positivo y al valor predictivo negativo. En cuanto al primero, la pregunta que contesta es: si el resultado de la prueba de un paciente es positivo, ¿cuál es la probabilidad de que el paciente en realidad tenga la enfermedad? Ese hecho es lo que hace que sea de utilidad clínica, porque en efecto el paciente llega a la consulta con un resultado positivo o negativo, y el médico tendrá que enfrentarse a la toma de decisión si ese resultado positivo será un verdadero positivo o será un falso positivo, es decir, si toma la decisión o no de implementar terapéutica de acuerdo al paraclínico, o lo mismo si el resultado es negativo, existirá siempre la posibilidad de que también sea un falso negativo. Entonces vamos a empezar con el valor predictivo positivo, que lo que me está diciendo es del total de positivos, en este caso 260, del total de positivos recordemos que es la prueba que estamos evaluando, del total de positivos, ¿cuántos en realidad van a estar enfermos? Pues serían 160. Entonces tenemos que el valor predictivo positivo es 160 sobre 260 por 100, 61,5. ¿Cómo se lee? Entonces, de cada 100 resultados positivos de la prueba tamiz o de la prueba que estamos evaluando, realmente estarán enfermos 61,5 individuos y los otros 38,5 serán falsos positivos, porque son estos. El complemento de esta división es esta, y estos son gente sin la enfermedad que salen positivos, es decir, son falsos positivos. Si ustedes quieren, pues pueden decir de cada 1000 resultados positivos, 615 y 385, como lo prefieran. El valor predictivo negativo hace entonces referencia a, justamente, a si el resultado es negativo, cuál es la probabilidad de que el paciente en realidad esté libre de la enfermedad. Entonces, los resultados negativos serían estos: 740. Entonces, de esos 740, ¿cuántos en realidad están sanos? Pues 700. Entonces, 700 sobre 740 por 100 nos da 94,6. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 resultados negativos de la prueba tamiz o de la prueba que estamos evaluando, realmente estarán libres de la enfermedad 94,6 y tendremos solamente 5,4 falsos negativos. ¿Por qué falsos negativos? Porque su complemento, es decir, esta celda y esta celda son gente enferma negativa, son falsos negativos. Ustedes pueden hacer un ejercicio con estos datos. Aquí tenemos la prueba de oro, aquí tenemos el cribado o la prueba que estamos evaluando. La idea es que calculen el valor predictivo positivo y lo interpreten, y también que calculen el valor predictivo negativo y lo interpreten. Nos interesa mucho ahora ver cómo ese valor predictivo positivo y el negativo, pero sobre todo el positivo, varían de acuerdo a algunas características de la población o de las pruebas. ¿Y por qué vemos esto? Porque, como les decía, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo son las pruebas clínicas. En cambio, la sensibilidad y la especificidad son medidas epidemiológicas para la mirada poblacional. Para la mirada individual, lo que importan son los valores predictivos positivo y negativo. Entonces, veamos en este ejemplo, tenemos la misma prueba con una sensibilidad del 95, una especificidad del 97, vamos a trabajar con una población de 10.000, y tenemos una diferencia: arriba prevalencia del 1 y abajo prevalencia del 10. Entonces vamos a ver qué pasa cuando la prevalencia es mayor. Bien saben ustedes que las prevalencias de las patologías no son iguales en todas las ciudades o en todas las zonas o en todos los países, hay grandes diferencias de prevalencias. Inclusive en una misma ciudad, si estamos hablando de los pacientes atendidos por un médico general que ve de todo, pues las prevalencias de las patologías son bajas. En cambio, cuando ya el paciente ha pasado por tantos filtros, muchos filtros, y por fin llega a la consulta del superespecialista, pues las prevalencias en esa consulta del especialista son muy altas. Entonces estamos hablando que simplemente por el mismo nivel de atención en el que esté el paciente, las prevalencias son diferentes. Entonces, bueno, muy bien, veamos en este ejemplo. Entonces tenemos 10.000 individuos, una prevalencia del 1, es decir, 100 individuos enfermos, 9.900 individuos sanos. Sensibilidad del 95, pues entonces hacemos el despeje de la fórmula, entonces 100 por 0,95 nos da 95 individuos acá, y 5 su complemento,
Y por el lado de la especificidad, pues tenemos 9.900, lo multiplicamos por 0.97, nos da 9.603 con un complemento de 297. De donde podemos sacar como resultados positivos 392, resultados negativos 9.608. Aquí tenemos el mismo ejercicio, la diferencia es que la prevalencia no es del 1 sino del 10, con lo cual lo que tenemos es el 10%, que son 1.000 enfermos y 9.000 sanos. Hacemos los cálculos con la misma sensibilidad y la misma especificidad. Veamos ahora entonces qué le pasa al valor predictivo positivo. Arriba, donde tenemos la prevalencia del 1, tendríamos que el valor predictivo positivo sería 95 sobre 392, que nos da 24,2. Y el valor predictivo negativo sería 9.603 sobre 9.608, que nos da pues prácticamente 100%. Abajo, que tenemos una prevalencia mayor, tenemos un valor predictivo que sería 950 sobre 1.220, un valor predictivo de 77,9%, y un valor predictivo negativo 8.730 sobre 8.780, un poquito más bajo, de 99,4%. La diferencia pues en el valor predictivo negativo es muy pequeña, pero en el valor predictivo positivo es muy grande. Miren que aquí para esta persona, para este médico que recibe un paciente en estas circunstancias, la probabilidad de que un resultado positivo sea de un paciente realmente enfermo es solamente el 24%, mientras que solo cambiando la prevalencia, teniendo una prevalencia más alta, o sea que la población tenga esa diferencia en cuanto a prevalencia más alta, el mismo paraclínico le va a dar a ese médico una probabilidad mucho más alta de que el paciente esté enfermo, es decir, se reduce considerablemente la probabilidad de que el médico se equivoque. Ahora vamos a mirar qué pasa manteniendo la prevalencia, pero vamos a cambiar la especificidad, es decir, tenemos dos pruebas, ambas con sensibilidad del 95, una con especificidad del 80, otra con especificidad del 90, igual prevalencia. Desarrollamos las tablas, como ya saben, les sugiero que practiquen hacerlo. Tenemos 10.000, prevalencia de 10 nos da 1.000, sensibilidad del 95, pues 1.000 por punto 95 nos da 950, y 9.000 por punto 80 nos da 7.200, y luego es restar. El valor predictivo positivo de la primera sería 950 sobre 2.750, que nos da el 34,5%, y el valor predictivo negativo sería 7.200 sobre 7.250, que nos da 99,3%, de nuevo muy alto. ¿Qué sucede cuando la especificidad es más alta? Miren que aquí es del 80 y aquí es del 90. Si yo tengo una especificidad más alta, cuando calculo el valor predictivo positivo, 950 sobre 1850 me da 51,4, es decir, aumento el valor predictivo. Entonces, con poblaciones, con la misma, una población pues que tenga obviamente la misma prevalencia de la patología, y yo voy a usar dos pruebas, si la sensibilidad es la misma, la que sea más específica me va a mejorar el valor predictivo positivo. Lo mismo sucede cuando, aunque con menos importancia, pero lo mismo sucede cuando tenemos una diferencia en la sensibilidad. Este es el ejemplo, miren, está lo mismo, 10.000 individuos, la prevalencia del 10 igual, la especificidad del 90, pero aquí tengo una sensibilidad del 70 y aquí una sensibilidad del 95. Entonces, cuando diligencio la tabla, cuando calculo el valor predictivo positivo, 700 sobre 1.600 me da 43,8, mientras que en la segunda tabla, que tengo una sensibilidad mayor, es 950 sobre 1.850, que me va a dar 51,4. Es decir, aquí se aumenta la probabilidad de que el resultado positivo corresponda a un paciente enfermo. Entonces ya vimos los tres casos: el aumento de la prevalencia, aumenta el valor predictivo positivo de la prueba. Si yo tengo dos pruebas, la prueba que tenga mayor especificidad me va a dar mayor valor predictivo positivo, y la prueba que tenga mayor sensibilidad me va a dar también mayor valor predictivo positivo. Habíamos hablado desde el principio de que las 6 medidas de la validez pues son la sensibilidad, la especificidad, los valores predictivos y también las razones de verosimilitud. Estas razones de verosimilitud, que también se llaman razones de probabilidad,
pues simplemente son, la positiva es la sensibilidad sobre 1 menos la especificidad. La sensibilidad pues son los verdaderos positivos y 1 menos la especificidad pues son los falsos positivos, es decir, es un cociente entre verdaderos positivos y falsos positivos que se espera tenga un valor de 10 o más para considerar que la prueba tenga valor diagnóstico. Y la razón de probabilidad o de verosimilitud negativa es 1 menos sensibilidad, es decir, los falsos negativos sobre los verdaderos negativos, que sería la especificidad, y en este caso el punto crítico o el punto que le determina valor a la prueba es que tenga un valor inferior a 0.1. Entonces, en la positiva mayor a 10, mayor o igual a 10, y en la negativa menor o igual a 0.1.